sus ubicaciones, los invito para seguir con este simposio. Esta es la segunda sesión. El título de la misma es ¿Cómo enfrentar los desafíos de un potencial proteccionismo ambiental? Seguramente se van a estar analizando las implicancias del proteccionismo ambiental en el comercio internacional de productos agropecuarios y se van a buscar estrategias para afrontar este tipo de medidas de manera efectiva. En esta oportunidad tenemos representantes del Mercosur ampliado. La modalidad va a ser la siguiente. Le vamos a dar a los señores expositores hasta 10 minutos para que puedan desarrollar el tema, explayarse y después, si los tiempos nos dan, vamos a estar realizando algunas consultas, algunas preguntas y demás. Quiero invitar a Fernando Silveira Camargo, que estuvo recién en el panel de Cristian, es auditor federal del control externo del Tribunal Federal de Cuentas, es licenciado en Administración Pública por la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y en Derecho por la Universidad Católica Don Bosco. Posee una maestría, lato sensu, en la gestión empresarial de la Fundación Getúlio Vargas. Es especialista en Dirección Estratégica y Finanzas con certificaciones en eventos nacionales e internacionales en el área de políticas públicas. Fue secretario de Gestión Personal y secretario de Presupuesto y Finanzas y Contabilidad del Tribunal de Cuentas, también jefe de Ministerio Público del Tribunal de Cuentas, fue director general del Supremo Tribunal Federal, fue también secretario de Innovación, Desarrollo Sostenible y Riego del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y presidente del Consejo de la Administración de Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria. Actualmente, ahora sí, es el representante en Argentina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. También nos está acompañando el doctor Marcos Alberto Medina Britos. Él es doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, mejor egresado y medalla de oro, Master of Science en la Universidad Estatal de Kansas de Estados Unidos en el año 2001. También tiene una maestría en Administración Pública con énfasis en Economía Agrícola de la Universidad Estatal de Kansas. Posgrado en Didáctica Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción en el 2006. Posgrado en Marketing Político de la Universidad de Columbia del Paraguay. Especialización y entrenamiento en Harvard y Cornell University, en esta oportunidad en liderazgo y toma de decisiones, así como biotecnología aplicada respectivamente. Miembro del Comité de Administración de Fondo Ganadero, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también fue miembro del Consejo de Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, miembro titular y prosecretario de la Comisión Directiva de la Asociación Rural de Paraguay entre los años 2012 y 2014, ministro de Agricultura y Ganadería y viceministro de Ganadería de Paraguay entre 2014 y 2018. Actualmente es miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, precisamente, de la Asociación Rural de Paraguay, profesor adjunto de la Cátedra de Administración de Empresas Ganaderas, encargado de Cátedra de Proyectos y Planes de Negocios en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, encargado de la Cátedra de Producción Bovina de Carne de la Facultad de Ciencias Agrarias, también de dicha Casa de Altos Estudios, instructor de posgrado de la Universidad San Carlos, maestría en Producción Animal, consultor de empresas agropecuarias y organismos multilaterales a nivel nacional e internacional. A continuación presentamos al ingeniero Fernando Vilela, secretario de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación. Se graduó como ingeniero agrónomo en 1980 en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires entre el año 98 y 2006. Director de la carrera de la Licenciatura de Ciencias Ambientales entre 2002 y 2006. También profesor titular de la Cátedra de Agronegocios desde marzo de 2016. También director del programa de Bioeconomía desde el año 2018. Ha completado varios programas de especialización y posgrado tanto en nuestro país como en el exterior. También es director de más de 64 proyectos de investigación y consultoría. Además,
Ha dictado cursos, seminarios y posgrados y maestrías en diversas universidades y centros académicos, tanto a nivel nacional como internacional. También ha realizado publicaciones académicas e investigaciones, así como la publicación de diversos libros. Fue presidente del Congreso Maizar el año pasado, nada más, 2023. En esta oportunidad hay que recordar que presidente del Consejo Central de Ingeniería y Arquitectura, que agrupa a todos los colegios nacionales de Ingeniería y Arquitectura de la Argentina durante el año 2019 al 2020, y presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, Medio Ambiente y Alimentos desde el 2018 y el 2020, entre otros. En cargos de gestión pública ocupó el puesto de subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2007 hasta septiembre de 2008 y se desempeñó como asesor del ministro de Agroindustria, Leandro Sarkis, en el tema de bioeconomía de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2017-2019 y actualmente es el secretario de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación. A continuación presentamos a otro de los expositores. Agustín Tejada Rodríguez es especialista con 17 años de experiencia en mercados agrícolas, política agroindustrial, comercio y negocios internacionales. En la actualidad es subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negocios Internacionales en la Secretaría de Bioeconomía de la Nación. Anteriormente fue director de contenidos y comunicaciones de la Red Grupo de Países Productores del Sur, gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales y economista jefe de la Fundación INAI. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, FAO, CEPAL, entre otros, y ha publicado artículos y trabajos en diarios y revistas especializadas y ha dictado discursos de grado y posgrado en distintas universidades nacionales. Tejada Rodríguez posee una licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires y estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata y Agronegocios en la Universidad de San Andrés. En el año 2014 fue becario de la International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A continuación, es el momento de presentar al ingeniero Guillermo Bernaudo, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la UBA, egresado allá por el año 1988, también Centro de Estudios e Investigaciones para la Dirigencia Agropecuaria, estudios posgrados de Gobernabilidad en la Universidad Nacional de La Matanza, becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos para estudios, también en esta oportunidad becario de otras universidades. Actividades profesionales, profesor adjunto, políticas económicas agropecuarias en la Universidad de Belgrano, de Comercio Agrario Internacional, también en dicha universidad, administrador y director de empresas agropecuarias desde el año 91 hasta la fecha, líder de investigación y desarrollo de ACREA entre los años 2002 y 2009, investigador y responsable administrativo para Argentina por ACREA en proyectos internacionales. Por otro lado, representante por ACREA en la primera y segunda conferencia Roundtable Responsibility Show del año 2005 al 2006, entre otros. En la actualidad es en este caso también fue jefe de gabinete de ministro de Agroindustria de la Nación. En esta oportunidad, entre los años 2015 y 2017, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre los años 2017 y 2019, asesor del bloque del PRO de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación entre los años 2020 y 2023 y presidente de la Fundación Pensar Entre Ríos 2020 a la fecha. ¿Está bien? Me olvidé de algo, pido disculpas. Y ahora, por supuesto, que es el ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, que era la actualidad. Muy bien, un panel muy interesante sobre todo porque, en su gran mayoría de estas personas tienen una actividad y sobre todo una responsabilidad política en lo que hace a el sector agropecuario. Hace pocas horas salió un artículo publicado, muy cortito nada más, lo voy a hacer. Histórico, se realizó la primera exportación de carne vacuna libre de deforestación a Europa, que es uno de los temas fundamentales. Muchos de ustedes se preguntan la famosa resolución 1115 o 1115, que desde ya hace unos meses largos es un dolor de cabeza, un problema o tal vez una ventaja también, puede tomarse como una ventaja. También se habla muchísimo del Pacto Verde
Europa. También se habla mucho de eso, y también dentro de todo esto se mezcla el Tratado de Libre Comercio entre Europa y el Mercosur. Esto es uno de los temas importantes que van a estar desarrollando en el día de hoy. Para conocer sobre esto, vamos a pedirle a Fernando Camargo, que va a ser el primer disertante, el primer expositor, que nos dé su palabra en esta oportunidad. Bueno, novamente acá, ¿no? Quero saludar meu amigo ministro de Agricultura de Uruguai, Fernando Matos, que é um problema para nós outros. É a única pessoa no mundo que eu entendo que pode ser ministro em 2 países de agricultura. É ministro de Agricultura em Uruguai e pode ser em Brasil, porque além de falar português sem acento, conhece muitíssimo toda a realidade de agro de Brasil. Então, saludo, ministro Fernando. Bien. Creio que este inalámbrico é. Está apagado? Hola, hola. Agora sim. Bien. O tema é absolutamente inquietante e moderno, não? Como enfrentar os desafios do potencial protecionismo ambiental e aí europeu. Neste momento estamos falando sobre isto. Bien, fui a fazer algumas investigações sobre esse tema para vir acá e aí me encontrei esse texto nesta revista agora, Revista Integração e Comércio, agora de maio de 2024. Não sei se vocês conhecem esta publicação. E este texto é Argentina ante o Pacto Verde da União Europeia. E aí, então, isto é um disclaimer. Estou trazendo acá algumas informações deste texto, que me pareceu muito bueno, incluso para começar acá o nosso debate. O Pacto Verde, que falava hasta pouco, são estratégias setoriais e comerciais para alcançar a carbono neutralidade hacia o ano 2050 da União Europeia. Então, é um grande pacto de Europa, que eles criaram dentro de sua legislação. Medidas mais relevantes para a Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, para todos nós outros na região. Primeiro, há duas grandes medidas relevantes que vão nos impactar muitíssimo. Primeira, é o mecanismo de ajuste de carbono em fronteira. E o segundo é a regulação para importação de produtos livres de deforestação. DFP. Essas duas medidas vão nos impactar. Agora, mire, a primeira medida vai impactar muito pouco, aparentemente pouco. Só 0,17% do total exportado por Argentina à União Europeia será alcançado por esse mecanismo. E vai se aplicar a hierro, acero, cimento, fertilizantes e alumínios e eletricidade. Este tema também podemos falar em algum momento, mas não é o motivo de nossa charla hoje. O que vamos falar acá é a regulação para a importação de produtos livres de deforestação, que impacta 42% do total de bens vendidos e 5% das exportações de bens argentinos. E é muitíssimo. Então, como foi falado, é o Regulamento 1115, Introdução e Comercialização no mercado de Europa, da União Europeia, assim como a exportação desde a União Europeia, de determinadas matérias-primas e produtos associados à deforestação e à degradação florestal. Inicialmente alcança ganado bovino, cacau, café, palma, aceiteira, caucho, soja e madeira. É de caráter obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2025. Estão falando que pode se passar para um outro momento, mas hoje o que está em validade é isto. A responsabilidade de acreditar seu cumprimento é do operador que
que introduce os bienes ao mercado da União Europeia. Exposição de los países de América Latina e Caribe frente a los requisitos europeus. Por esses requisitos, estes são os países da região que estão entre os maiores de maior exposição a esta medida de deforestação. Miram, Uruguai, Honduras, Argentina, Brasil, Guatemala, Paraguai. Esses são os números dos países que serão mais impactados. Ok? Argentina como provedor da UE. A União Europeia é o segundo destino mais importante das exportações argentinas de bienes. A Argentina é o segundo provedor mais importante de soja e terceiro mais relevante de bovinos da União Europeia. Mirem estes gráficos. Soja primeiro Brasil, segundo Argentina. Bovinos Brasil, Reino Unido, Argentina. A sua vez, a União Europeia representa uma baixa taxa de autossuficiência em soja, importa 90% do que consome. Lembrando que o Reino Unido não está mais em âmbito de União Europeia, não? Condições que deveriam cumprir as matérias-primas e produtos derivados para acceder ao mercado da União Europeia. Haver sido produzido em terras que não hajam sofrido deforestação depois de 31 de dezembro. Haver sido produzidos de acordo com a legislação de país produtor. Se encontram respaldados por um processo de diligência devida. Este é outro tema muito interessante que podemos falar aqui, da famosa due diligence. Ok? Aí alguns temas que podemos considerar no debate, mas para mim há um tema muito inquietante, que é esta coisa de uma norma externa impactar em las normas internas. E aí hablo de Brasil. Brasil tem um código florestal, todos os países acá têm um código florestal que deve ser respeitado. Então, se no Brasil falamos de uma deforestação legal e uma deforestação ilegal, uma que está de acordo com os códigos, as leis, e outras que está fora das leis. Mas para esses eixos não importam. Hablam de deforestação legal e ilegal. E aí há outros pontos também importantes para falar sobre isso. Alguns números interessantes que estão neste texto. A área total de bosques e el mundo é desta magnitude. 4 mil milhões de hectares, que corresponde a 31% de toda a superfície da Terra. Mais de la mitad de los bosques del mundo está situado em solo 5 países: Federação Russa, Brasil, Canadá, Estados Unidos e China. E agora vou falar desses países europeus de hemisfério norte, todos têm pouca biodiversidade. A grande parte da biodiversidade, então, estão em bosques de Amazônia. Por isso que o mundo está sempre mirando a Amazônia, pela biodiversidade. A Argentina conta com mais de 50 milhões de hectares de bosque nativo, 19% da superfície continental do país e 6% de bosque nativo da Sudamérica e 1,4% do bosque nativo em el mundo. Províncias com maior superfície de bosque: Santiago del Estero, Salta, Chaco e Formosa. A região de Parque Chaqueño é o segundo maior foco de deforestação, depois, obviamente, da Amazônia. Importância da mirada subnacional. Entre 2017 e 2019, só 3 províncias explicaram 93% das exportações nacionais dos produtos alcançados por esta regra: Santa Fé, Buenos Aires e Córdoba. Esse número é muito impactante, não? Muito impactante. Estas províncias são, a sua vez, as que menos hectares han desflorestado. Em 2021, explicam menos de 5% do total deforestado a nível nacional. Isto é impressionante, não? Para a Argentina. Impressionante. Bem, temos hoje muitas iniciativas do setor privado que se adelantam para se adequar a esta legislação europeia. E acá tem uma que é muito conhecida, que é a VISEC, Visão Setorial del Gran Chaco Argentino, que é promovida por Ciara, Nature Conservancy, Peterson Institute Tropical Forest Alliance, entre outros. É uma plataforma de traçabilidade e monitoreio para evaluar os impactos ambientais, sociais e econômicos da produção de soja e outras commodities em áreas prioritárias da Argentina, começando por El Chaco. Em outros países, claro, em Brasília, Paraguai e Uruguai, devem ter outras iniciativas
também similares de iniciativa privada que deve estar sendo desarrollada. Ações para mitigar os efeitos econômicos das novas regulações. Isto tudo baseado em texto, não? Não é minha opinião, é o texto destes investigadores. Impulsar e desarrollar instrumentos econômicos que sirvam de incentivo à não deforestação, considerando esquemas de pago por serviços ecossistêmicos, e José nos falava sobre isto há um rato, não? Pago de produtos, questão de produtos, serviços ecossistêmicos. Algumas opções podem ser emissão de créditos de carbono aos mercados voluntários internacionais, mediante a criação de um esquema nacional de limites máximos e comércio de emissões, que é o famoso cap and trade. Você põe o limite para uma sementeira de emissões e quem vai a ser o bônus para essa empresa emissora? Quem vai a ser o chamado offset? É a agro. Porque agro é o único setor que pode mitigar carbono, mitigar suas emissões. Nós outros temos crédito de carbono. Uma siderúrgica, uma sementeira, só tem débito. Então, se impõe um limite para ele, que se chama cap, e nós outros hacemos o trade, a comercialização desses créditos. Isto é um tema muito interessante. Desenvolvimento de instrumentos de finanças verdes que permitam o desenvolvimento e a adopção de tecnologias para garantizar a traçabilidade, que é clave, e verificação dos produtos oriundos da deforestação. Bem, para finalizar, não sei como estou de tempo, 2 minutos. E aí, vou falar um pouco do rol de ICA, que como podemos ajudar. Bem, ICA hoje promove a ação coletiva por meio de sua aliança continental para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável, fomentando a interação dos setores públicos e privados. Mira, acá está o chefe de ICA hoje, é o ministro Fernando Matos, que é o presidente da RIA, que é a Junta Interamericana de Agricultura. Então, essa é uma aliança que foi passada por um consenso de todos os ministros de Agricultura das Américas e Caribe. Aplicar um enfoque basado em ciência, orientado a generar conhecimento sustentado em la evidência e com o propósito de solidificar as posições internacionais em matéria de câmbio climático. Apoiar espaços de diálogo político, e isto é fundamental, no âmbito del CAS, Pavejão Casa de la Agricultura Sustentável das Américas, em la COP. Tivemos esse pavejão em la COP de Sharm el Sheikh, na COP de Dubai, vamos ter agora na COP de Baku, de Azerbaijão, e teremos um grande, isto é um sonho, o mais importante pavejão é a COP de Brasília, a COP 30, em Belém do Pará. Porque, mira, todos esses países, Egito, Emirados Árabes, Azerbaijão, são países petroleiros. E pela primeira vez, nos últimos anos, vamos ter uma COP e um país produtor. Isto cambia tudo, isto cambia tudo. Estratégias e mecanismos para incentivar o câmbio e escalar enfoques exitosos. Iniciativa Solos Vivos das Américas, que é muito interessante essa iniciativa. Iniciativa Hemisférica de Água e Agricultura e a Rede Latino-Americana de Bioeconomia, que o secretário Fernando Vilela conhece muitíssimo bem. E ação em terreno por meio de projetos específicos que hacemos uma série de desenvolvimento territorial com multiciência e tecnologia. E era isso apenas. Muitas graças. Agradecemos enormemente el aporte que nos ha hecho en esta oportunidad. A continuación es el momento de Marcos Alberto Medina Britos. Su tiempo, si quiere hacerlo allí, no hay ningún inconveniente, no es necesario, desde el lugar que les quede más cómodo. Marcos, adelante. Vamos a hacer el intento. Bueno, muchísimas gracias por este honor y privilegio de compartir. Muy buenas tardes para todos. En la persona del señor ministro, les saludo a todos los presentes. Me permito hacer un saludo en el dulce idioma guaraní. Realmente es un honor poder estar con ustedes.
Sé que alguno conoce el guaraní, así que me tomo el atrevimiento de compartirlo con ustedes. Y qué mejor que en Gualeguaychú, que tiene orígenes, por supuesto, del idioma guaraní. Creo que Fernando hizo un excelente trabajo en explicarnos. Yo quisiera simplemente puntualizar dos cuestiones. Primero a nivel general, macro, y después un poco bajar a la realidad de lo que estamos pasando en el Paraguay con respecto a esta realidad. Hablar de proteccionismo en la agricultura no es nuevo. Esto ocurre desde siempre. Hay que entender que la agricultura es un factor político en todas partes del mundo. Y hay una cuestión muy simple, es una cuestión de soberanía. Y quizás el ejemplo más explícito es Estados Unidos. De nada le sirve a Estados Unidos tener el mayor ejército del mundo si no tiene la comida para dar de comer a ese ejército. Entonces, la agricultura, la ganadería, la producción de alimentos es eminentemente política. Y en ese sentido, el proteccionismo se ha convertido durante el curso de los siglos en una herramienta de cuestiones políticas que se traducen en barreras pararancelarias. Hoy estamos hablando de la deforestación, 20, 30, 50 años atrás estábamos hablando de la fiebre aftosa, y irán apareciendo otros aspectos. Entonces hay que entender que el proteccionismo no es nuevo. Y digo esto porque como productores, también me considero productor, soy un mediano productor en el Paraguay y también estoy en la Argentina, en la zona de Formosa. La historia de todos los que estamos en el sector agropecuario es adaptarnos a esta cuestión, es la clave. Entonces, ¿qué hacer ante el proteccionismo? Seguir haciendo lo que siempre hicimos, producir, adaptarnos y entender que quizás hay cuestiones que deben ser parte de nuestros sistemas productivos, y entre esas cuestiones viene algo que se habló mucho en el panel anterior, que tiene que ver la ciencia, el conocimiento. Hay muchísimas cosas que hacemos bien, tenemos muchas virtudes como sistemas productivos en nuestros países, pero tenemos dos grandes problemas. El primero, no tenemos suficiente ciencia a nivel regional, local, como para demostrar con evidencia científica lo bien que estamos haciendo las cosas. Y lo otro, no somos lo suficientemente eficientes al comunicar. Y en la comunicación hay un axioma que me parece es pertinente en este aspecto. Lo que no se comunica no existe. Por más que hagamos bien las cosas, si no lo comunicamos, eso no existe. Bajar un poco a lo que estábamos hablando a nivel Paraguay. Para nosotros el sector agropecuario es vital. Somos un país dependiente de la agricultura. En los últimos 20 años la agricultura ha hecho que este país, rodeado, y muchas veces nos sentimos pequeños en medio de grandes vecinos como Brasil y Argentina, creo que le pasa lo mismo a Uruguay, pero en realidad Paraguay no es tan pequeño como pareciera. Nosotros tenemos el tamaño de Alemania, tenemos la superficie de Alemania, producimos alimentos hoy para 100 millones de personas con una población de 6 millones, y la agricultura se ha convertido, como decía, en un factor de desarrollo económico y social. Nuestras exportaciones se despegaron exponencialmente. En el caso de la carne, en los últimos 20 años hemos pasado de 50 millones de dólares de exportación a más de 2.000 millones, un salto muy importante. Lo mismo ha pasado con otros rubros como la soja. Y lo más impactante es que eso ha tenido un impacto fundamental en el desarrollo social. Hace 20 años la pobreza en el Paraguay estaba por encima del 50%, hoy la pobreza ha bajado a niveles por debajo del 20%. Y el factor agricultura tiene una explicación, o es la mayor parte de la explicación del por qué el Paraguay va despegando paulatinamente. En este contexto aparece el nuevo proteccionismo liderado por Europa. También creo que es importante poner en contexto, nosotros estamos hablando de un proteccionismo liderado por Europa, por una región del mundo. Y Europa es una región muy particular, es la única región del mundo que va a disminuir el consumo de bienes producidos por la agricultura.
todas las demás regiones aumentan su consumo, pero Europa, por cuestiones muy particulares, culturales, tiene una política de ir disminuyendo el consumo, y en ese contexto también ellos imponen barreras o condiciones que por un lado dificultan el comercio y por otro lado facilitan el proceso de protección que tienen a sus productores, porque el proteccionismo que existe hoy en Europa es un proteccionismo que tiene por detrás la protección a sus agricultores. Entonces, para nosotros en Paraguay esta es una situación. Europa no representa tanto como quizás para otros países, está alrededor del 2% de nuestras exportaciones. Sin embargo, en la evaluación que hacemos, sí creemos que no adecuarse a este tipo de medidas puede tener un daño en la imagen. Y hablábamos hace un momento de la comunicación, de la importancia de la comunicación, y en el contexto de la comunicación la imagen es muy importante. Entonces, muchas veces el no adecuarse a lo que marcan las tendencias genera quizás un problema de imagen. Entonces, estamos trabajando para adaptarnos a esto. Estamos armonizando nuestros sistemas con el BICET de Argentina, tratando justamente de dar las garantías al consumidor europeo, y nuestra única condición es de que este sea un sistema voluntario y privado. Bajo ningún sentido un sistema que sobrepase o se imponga a nuestra normativa nacional, porque ahí sí entraríamos en un problema. Porque todo lo que hemos visto en la 1115 tiene elementos que fácilmente sobrepasan o podrían sobrepasar nuestras normativas locales, las cuales son construidas en base a nuestra realidad, no en base a la realidad y la interpretación de países europeos. Entonces, simplemente para redondear lo que estábamos diciendo, el proteccionismo forma parte de los muchos desafíos que todos los productores enfrentamos día a día. Debemos adaptarnos. Adaptarse es sobrevivir. Quien no se adapta no sobrevive. Tenemos que adaptarnos. Y finalmente debemos seguir mejorando. Somos el bloque destinado a ser la solución de una demanda mundial de alimentos sin precedentes en la humanidad. Y tenemos que ser conscientes de esa gran oportunidad, pero al mismo tiempo ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como parte del concierto de naciones para dar una respuesta para una humanidad que precisa de alimentos como nunca antes. Gracias. Agradecemos la palabra de Marcos Medina. A continuación tiene la palabra el secretario de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación, el ingeniero Fernando Vilela. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Es un gusto grande poder estar aquí con ustedes y en este panel y con este público tan relevante en algunos casos por las posiciones que ocupa el ministro de Uruguay. Tenemos el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación, el presidente de la Comisión de Diputados de nuestra nación, y todo el resto que son un artífice importante del sostenimiento de la economía de la Argentina desde siempre, los productores que nos acompañan. Estamos, tal como se viene diciendo, transcurriendo momentos de transición donde el tema ambiental está presente.
Y ahí me gustaría hacer dos conceptos. Por un lado, tenemos claridad respecto de que muchas de las acciones que hacemos tienen impacto sobre el ambiente y eso hay que corregirlo. Pero también sabemos que el sistema productivo argentino seguramente es uno de los más sostenibles del mundo y hay evidencias parciales que lo muestran y eso hay que llevarlo adelante y es lo que hacemos siempre que nos toca hablar. De otro lado aparecen ciertas demandas que a veces pueden ser caracterizadas como pararancelarias, pero que son las demandas de los consumidores. Y a veces en esas discusiones uno puede tener dos visiones, ¿no? Una visión puede ser tener razón en la discusión y la otra es vender el producto. Y entonces cuando ayer se estaba exportando la primera partida de carne argentina libre de deforestación, bueno, nosotros tenemos puntos para discutir con quienes imponen esa norma, que entendemos que no está sujeto a ciencia, pero sí nos atuviéramos a eso, esa partida no se hubiera vendido y el 1 de enero no se vendería nada. Tal como nos dijeron, si no se posterga el comienzo, el 1 de enero del año próximo, o sea, dentro de muy pocas semanas, hay una exigencia para dos de los productos importantes de la Argentina, que son la carne y la soja, que deben cumplir esos requisitos. Por suerte, el sistema privado argentino hace un par de años comenzó a elaborar un protocolo que comparte con organismos de los productores, exportadores, etcétera, que fueron los que generaron esta situación que estoy mencionando de ayer, y ya van tres partidas de soja que fueron a España y a... ¿cuál era otro país que fuera? Y Alemania. Bueno, esas cosas están pasando, ¿sí? Entonces, hay una restricción comercial que impone determinadas condiciones. Nosotros no estamos de acuerdo con cómo está caracterizada. Comparto con la visión de nuestro colega de Paraguay, en el sentido de que en la estructuración de la misma hay una cuestión paralancelaria, pero el punto es si queremos tener razón o queremos vender, y a veces hay que vender, ¿sí? Desde ese punto de vista y considerando nuestras visiones, dentro de unos pocos días se va a hacer justamente en Bruselas una presentación de esta carne que empezó a viajar ayer, y justamente mostrando las peculiaridades del sistema argentino. Y cuando decimos que muchas de las cosas no están basadas en ciencia, empezamos a poder revisar cuestiones como recién se mencionaba, ¿no? Que la cumbre climática última se realizó en Emiratos, que vive de la mayor emisión de gases de efecto invernadero, que es la quema de la fotosíntesis enterrada por siglos, y que es el petróleo y que vuelve a la atmósfera, ¿no es cierto? Son peculiaridades que están, y bueno, son parte del juego que tenemos. Hay otras cuestiones que se habla siempre de emisión, ¿sí? Pero los sistemas biológicos son los únicos que además hacen captura a partir de la fotosíntesis. Entonces tendría que haber balance. Y estas cuestiones no son las que tienen previstas muchas veces organismos que regulan estas cuestiones, como el IPCC. Tampoco se tiene en cuenta, en el caso de la ganadería, que es una de las más atacadas como fuente, que el gas metano, que tiene es un gas de efecto invernadero bastante potente, pero que dura en la atmósfera solo 12 años. Si el espacio temporal que nosotros medimos para medir los gases, en lugar de ser anuales, son de 12 años, este año desapareció lo que hace 12 años se había emitido, y si tenemos el mismo rodeo vacuno, con eficiencias parecidas, en realidad el impacto es cero. Porque ese metano se volvió a transformar en dióxido de carbono, que fue producto de
consumido por el animal cuando comió la hierba que lo alimentó. Hay muchas de estas cosas que tenemos que tener claras cuando vamos a la mesa de discusión. Las tenemos, las ponemos, pero llega un punto donde, bueno, como decía antes, hay un criterio y ese criterio o lo tomamos o no vendemos. Esas peculiaridades son las que nos obligan todo el tiempo a avanzar con ideas que sean comunes, y en ese sentido hoy me toca estar hablando acá desde el CAS, y el CAS es un recorte del ICA, tiene que ver con los países del sur, el Consejo Agropecuario del Sur, que es los países del Mercosur, más Bolivia y Chile, que frente a las cumbres de los años pasados elaboraron ya documentos en términos de la defensa de la ganadería desde nuestra perspectiva, tomando temas como los que yo estoy planteando ahora acá. Hacia adelante, hemos tenido una reunión reciente en Expoagro, vamos a tener ahora la semana que viene otra en París. La idea es trabajar juntos, o sea, los 6 países trabajar juntos, generar métricas, generar instancias donde en las discusiones podamos poner nuestros puntos de vista y no comprar aquellos discursos que a veces están sesgados por las razones que mencionaba. Acá nos toca con el ministro de Uruguay, que él fue muy activo en llevar adelante estas visiones en los últimos años. Él presidió hasta ahora el CAS. Llevar adelante entonces la visión de nuestros países, defendiendo lo que hacemos, lo que tenemos, que es muy bueno y que merece una consideración diferente que la que a veces ocurre. ¿Vamos a necesitar más ciencia? Sí, antes nos decía que teníamos relativamente pocos investigadores. Yo diría que además de tener pocos, hay pocos de esos que se ocupan de cosas sustantivas para las comunidades de Argentina, nuestros países, ¿no? O sea, eso intensifica aún más la problemática. Entonces, hacia adelante, la visión que tenemos es de trabajar juntos con nuestros países, llevar nuestras posiciones a los foros que correspondan y de esa manera tratar de incidir y modificar parte de los debates que a nivel global se realizan. Tenemos con qué, ustedes son parte de eso, así que vamos a seguir defendiendo nuestro sistema productivo, nuestros ganaderos, en cada ocasión que corresponda. Gracias. Agradecemos al ingeniero Vilela. Ahora, a continuación, es el turno de Agustín Tejeda Rodríguez, es subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales en la Secretaría de Bioeconomía de la Nación del Ministerio de Economía. Agustín. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y por el gran desafío de hablar en el mismo panel que el jefe, así que bueno, vamos a tratar de complementar un poco lo que Fernando transmitió, y quisiera comenzar por incorporar un elemento al contexto internacional. Cuando estuvimos hablando, y es el foco de este seminario, en relación a las nuevas preocupaciones de los consumidores, en términos de los impactos ambientales de los sistemas y de los productos, de los bienes y de servicios que salen del sector, también preocupaciones vinculadas a la nutrición, a la calidad. Le adherimos además un nuevo desafío, un nuevo factor disruptivo que está afectando al comercio internacional, que es la geopolítica. Y lo voy a vincular porque también tiene relación con la agenda que estamos hablando, ¿no? Me refiero a lo que está sucediendo a nivel mundial, con una disputa muy importante entre dos de los principales países o las potencias, que genera efectos disruptivos en los mercados internacionales, efectos disruptivos que tienen una serie de consecuencias directas que, como les contaba, impactan también en esta agenda, porque una de esas consecuencias es la pérdida de relevancia del multilateralismo, ¿no? Y de las disciplinas comerciales. Entonces, hoy, frente a la proliferación de barreras unilaterales adoptadas por una serie de países,
vinculadas con preocupaciones ambientales y con otro tipo de preocupaciones, tenemos menos protección en el ámbito internacional, dada la pérdida de relevancia que tiene la Organización Mundial del Comercio, que es la entidad madre donde salen las disciplinas comerciales y en donde países como los nuestros, de menor importancia relativa, recurren para defenderse de este tipo de medidas, ¿no? Pensando en, como mencionábamos, en el proteccionismo. Además, este contexto ha generado que muchos países comiencen a aumentar la cantidad de subsidios a la agricultura, pero también a muchos otros sectores, y entonces el proteccionismo viene creciendo en un ámbito en donde las disciplinas globales vienen perdiendo relevancia. Decíamos geopolítica y además esta agenda de nuevas preocupaciones que generan nuevas demandas que generan nuevos requerimientos, nuevos reglamentos, no solo públicos, sino también privados. Y en los públicos me atrevo a disentir un poco con lo que se decía, no es solamente la Unión Europea, hay muchos otros países que también tienen una agenda vinculada al ambiente y a la reglamentación sobre la base de preocupaciones ambientales. Estados Unidos, el Reino Unido e incluso China ya están en debate reglamentaciones similares a la deforestación de la Unión Europea. Y la Unión Europea además no está solo, sino que es lo que llama a nivel en el marco internacional la denominamos como un rule maker, un hacedor de reglas. Muchos países copian la reglamentación de la Unión Europea y ahí hay un riesgo también. Pero no todo es desafío, ¿no? También hay grandes oportunidades de mercado internacional. Tenemos estos nuevos desafíos para aprovechar esas oportunidades, pero las oportunidades están. Crece el mercado de alimentos, pero también crecen las demandas vinculadas a otros productos, a bioproductos, a servicios ecosistémicos, también aparecen oportunidades de inversión, de financiamiento y de captura de valor sobre la base de la diferenciación de atributos ambientales, que es parte de lo que les voy a contar, la estrategia que estamos llevando adelante desde la Secretaría de Bioeconomía. Este mundo más conflictivo, con menos multilateralismo, en donde hay guerras en los principales proveedores de alimentos que afectan a los proveedores y a los principales consumidores, donde hay tensiones en la cadena de suministro, donde hay nuevas preocupaciones, donde hay nuevas barreras, le genera a la Argentina y a la región un espacio de inserción muy importante. Y eso es lo que nosotros estamos visualizando desde el punto de vista de una agenda ofensiva. Un espacio para posicionarse como un proveedor confiable y sostenible de alimentos y de productos biobasados y otros servicios, porque estamos en una región de paz y porque tenemos una serie de fortalezas muy interesantes. Se han conversado a lo largo del seminario y Fernando las ha mencionado: gran capacidad de producción de biomasa, tenemos modelos productivos de los más sostenibles del mundo, todavía nos falta mucho para medir y probar, es cierto, y en eso es parte de la agenda, capacidades científicas tecnológicas bien probadas, de referencia a nivel mundial y con una larga trayectoria, marcos regulatorios sólidos, se nombró las leyes de bosque, por ejemplo, en Brasil e incluso en la Argentina, que han dado resultados claros en materia de deforestación. Y como les contaba antes también, el hecho de estar en una región de paz que nos posiciona para ser un proveedor que puede ocupar el espacio que dejan algunos otros que eran los que venían creciendo a mayores tasas y que hoy se ven afectados por tensiones geopolíticas y guerras. ¿Cómo hacemos para aprovechar esa oportunidad? Bueno, ahí va la estrategia. Me voy a concentrar en 3 ejes. El primero de ellos es el de la confianza y la, digamos, la provisión sostenible de alimentos, y me refiero a esta decisión de cambiar la visión y no aplicar restricciones a las exportaciones, nunca más. Ese es un compromiso de la Argentina, un compromiso de la región, y es un valor fundamental en los tiempos que corren, dadas las tensiones y dada la preocupación por la seguridad alimentaria. El segundo de los ejes son las negociaciones. Fernando decía, hay una parte que tiene que ver con el cuestionamiento de estas medidas en todos los foros, a nivel multilateral y a nivel bilateral. Me refiero a las medidas unilaterales, que son arbitrarias, que distorsionan el comercio y que no son efectivas para el objetivo que dicen buscar. Esas medidas pueden ser cuestionadas en la Organización Mundial del Comercio, eso se está estudiando. El problema que tenemos es que la Organización Mundial de Comercio tiene un tribunal
que hoy no tiene un órgano de apelación constituido y entonces todas las demandas caen en el vacío, pero seguramente hay chances para una norma como la de la Unión Europea cuestionarla a nivel multilateral. El problema es que hoy caería en ese vacío legal y entonces tenemos que avanzar en la adaptación. A nivel multilateral hay espacio en la agenda para tener una agenda ofensiva, algo muy interesante. Anteriormente decían, bueno, ser proactivos. Y ser proactivos es apalancarse en las fortalezas y sobre esas fortalezas tener una agenda bien ofensiva en materia ambiental. Hay espacios a nivel multilateral, hay algunos diálogos en la OMC de comercio y ambiente en donde la región está consensuando posiciones para poder, digamos, en términos coloquiales, poder correr incluso por derecha a los países que están adoptando este tipo de medidas. Por ejemplo, pasar, uno de la estrategia más importantes es poder pasar del castigo al premio. La mayor parte de las medidas que se están adoptando hoy son de castigo, cierre de mercado sobre la base de una normativa ambiental, esto es la normativa de deforestación. Bueno, lo que estamos buscando es que haya preferencias arancelarias para aquellos sistemas que prueben tener una mejor performance ambiental, para aquellos productos que provengan de ese tipo de sistemas y de esas regiones donde hay atributos ambientales. Y eso también estamos tratando de incorporarlo incluso dentro de la negociación con la Unión Europea. Y por otro lado, los subsidios. Reformular subsidios sobre la base del impacto ambiental. Y ahí caen los subsidios distorsivos, aquellos subsidios que son los que más nos afectan, que son los que están atados a precios y a cantidades, son los subsidios que se ha demostrado científicamente mayor impacto ambiental tienen. Y entonces ahí tenemos también un espacio para liderar una agenda que promueva la apertura del comercio sobre la base de la agenda ambiental. En lugar de estar defendiéndonos o tener una agenda defensiva en base al proteccionismo, pasar a la ofensiva para lograr liberalización sobre la base de la agenda ambiental, entendiendo que ahí tenemos mucho por ganar. Y lo último, bueno, en adaptación, decíamos en un seminario hace pocos días, el cliente siempre tiene la razón. Esta normativa va a estar desde enero del año que viene y entonces hay que trabajar porque es un destino muy importante y porque, de nuevo, también tenemos posibilidades de poder incluso ganar participación en el mercado sobre la base de esta normativa. Argentina, decía Fernando, bueno, o los Fernandos, hay una iniciativa, VISEC, que es una de las iniciativas, pero que es una iniciativa que se ha posicionado muy bien en el mercado europeo y que nos ha dado una ventaja. Hoy Argentina debe ser, dicho por las autoridades de la Unión Europea, el país que más adelantado está en términos de adaptación a la normativa. Y esto puede darnos una ventaja al momento de capturar más espacio en el mercado europeo, tanto para carnes como para harina de soja también. Desde la Secretaría estamos desarrollando un programa que es el programa de Bioeconomía Argentina y que es el programa que tiene como objetivo diferenciar atributos de valor en el mercado internacional para posicionarse y adaptarse a los nuevos requerimientos. Tiene 5 componentes. El primero de esos componentes es el relevamiento de las distintas barreras. Hoy el foco es deforestación porque es lo que urge, pero hay muchas otras. Fernando Camargo lo mencionaba, hay muchas otras normativas que ya están en carpeta y que se van a implementar más temprano que tarde en los distintos países y que también tenemos que estar preparados para poder adaptarnos y tener una posición que nos permita ganar y capturar valor. El segundo de los componentes es el referido a los datos, gran panel el anterior. Lo que intentamos en este componente es priorizar la investigación, ordenar la investigación y ponerla al servicio de la estrategia comercial. Necesitamos datos y métricas probadas internacionalmente para mejorar los inventarios y también para tener información a nivel predial que sirva para los esquemas de certificación que van a dar respuesta a los nuevos requerimientos. Ese es un trabajo muy importante y ahí el INTA, en el caso de Argentina, es el actor fundamental. El tercero de los componentes es el marco regulatorio. Como mencionaba Marcos para el caso de Paraguay, en Argentina no vamos a ir a una certificación oficial, van a ser esquemas de certificación privado los que den respuesta a las normativas. Ahora bajo un esquema oficial
que defina el marco, las reglas de juego sobre las cuales esos esquemas de certificación privada van a acceder a la información pública y a los datos que necesitan para poder desarrollarse y poder responder a las distintas demandas. Los bienes públicos es el cuarto, esto es los datos que van a necesitar. Se necesitan datos, por ejemplo, en el caso de deforestación, de RENSPA, de SENASA, o las cartas de porte para poder garantizar la trazabilidad. Ahí hay que hacer un ordenamiento y trabajar para proveer eso de la mejor manera, y también es parte del programa. Y el último, el de la sensibilización y el apoyo a los distintos actores de la cadena de valor para que puedan acercarse, entender la problemática y para que puedan adoptar las distintas herramientas e instrumentos de adaptación en un marco de transparencia y de competencia. Esos son los componentes y esa es la estrategia. Y no sé si queda algo de tiempo, pero en relación al reglamento de la Unión Europea, déjenme contarles que hoy la Argentina tiene 3 prioridades. En términos de el due diligence y la certificación es lo que les estuve contando. En términos de riesgo de deforestación estamos trabajando en el informe de riesgo de la Argentina para probar que Argentina es de riesgo bajo de deforestación en las 3 cadenas que hoy son las afectadas: carne bovina, soja y forestal, relacionadas con el sector, y es un trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Bioeconomía, la Cancillería y la Subsecretaría de Ambiente en un trabajo bien coordinado para poder dar respuesta y presentarle a la Unión Europea esos datos para que la Argentina sea calificada de riesgo bajo. Y por último, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Para nosotros el acuerdo Mercosur-Unión Europea es una prioridad. Esperamos que después de las elecciones del Parlamento el acuerdo pueda tener una conclusión exitosa en el escenario que les comentaba de crisis geopolítica y de tantos desafíos. Es fundamental que Argentina y que el Mercosur pueda llegar a un entendimiento con la Unión Europea para poder posicionarnos mejor, para poder afrontar los riesgos sistémicos que tiene este nuevo contexto, para poder capturar inversiones, para poder capturar cooperación. La cuenta pendiente es un nuevo capítulo que en la jerga se llama el side letter, o un nuevo instrumento vinculado a la sostenibilidad, y en ese instrumento es donde estamos tratando el reglamento de deforestación, para que la mirada de la Unión Europea sea favorable en relación a la aplicación del reglamento para los países del Mercosur una vez aprobado este acuerdo. Bueno, eso es lo que tenía para contarles, y desde ya, como decía Fernando, juntos somos más, somos los principales proveedores netos de alimentos y donde están los sistemas más sostenibles, así que el trabajo en conjunto con el CAS, y no solamente con el CAS, con el hemisferio a través del ICA e incluso con algunos otros países de los que teníamos like-minded o que piensan igual que la Argentina, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Bueno, una estrategia conjunta para posicionarnos en relación a estos desafíos de aprovechar las oportunidades es lo que necesitamos, y bueno, y ese es el compromiso de la Secretaría, de Fernando y del resto de los ministros del CAS. Muchas gracias. Ahora sí, el agradecimiento a Agustín Tejeda Rodríguez. A continuación es el momento del ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, el ingeniero Guillermo Bernaudo. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. La verdad que un desafío enorme después de los 4 oradores anteriores, no repetirme, y mucho más difícil todavía en lo que me repita decirlo frente a la manera que lo desarrollaron ellos. Rescatar algunas ideas de todo esto. Hay como 3 componentes muy importantes en este análisis, que son el de la diplomacia, el de la base científica de la toma de decisiones o de las normas, y el del comercio. Y me parece que la situación de nuestros países es ser absolutamente pragmática, pero jugar en todos los frentes al mismo tiempo. Uno de estos temas de pragmatismo es, lo comentaron ya, ¿no? Podemos hablar de la historia de Aftosa si miramos Europa, pero en el medio también, y que sigue teniendo impacto hoy, transgénicos,
fitosanitarios, hay toda una agenda permanente de este tema que tiene que ver con el proteccionismo, tiene que ver con visiones, tiene que ver con principios y muchas veces desde nuestro punto de vista con bajo fundamento científico, incluso en algunos análisis con una visión opuesta a lo que nosotros entendemos como políticas de conservación. O sea, nosotros interpretamos en Argentina o en Mercosur o en muchos de los países generadores, interpretamos que la biotecnología, muchos de los fitosanitarios colaboran con el ambiente antes de que Europa se preocupara específicamente por el carbono y le diera tanta fuerza con el Green Deal, estaba una postura de quemar más carbono dando vuelta a los suelos. Entonces, existe esta ambigüedad, este pragmatismo, y creo que nosotros también como región y como países tenemos que movernos con esa ambigüedad y pragmatismo. Como decía Fernando recién, si la 11-15 entra a jugar el 1 de enero, no podemos salirnos de eso y podemos discutirlo. Entonces creo que no tenemos que dejar de discutir, tenemos que seguir con el comercio, tenemos que algunos principios de la diplomacia mantenerlos muy firmes. La ley nacional tiene que ser una forma de los convenios multilaterales, o sea, no puede no respetarse la ley nacional en este tema de desmonte. Si hay zonas verdes para el sistema argentino que pueden ser desmontadas, deberíamos seguir discutiendo frente a la Unión Europea que no importa la fecha, si nuestra ley lo permite, entonces tiene que ser respetuoso de la ley nacional. Ese es un principio básico. Creo que existen ventajas, existen oportunidades, como decía Agustín recién, tenemos que manejarlas con pragmatismo, pero no dejar de defender los principios que en algunos de los países de la región puedan ser ventajas para nosotros, porque hoy vienen por ellos y mañana por mí. Entonces me parece que los temas que son de interés de Mercosur tenemos que manejarlos juntos, aunque en algunos casos haya ventajas para Argentina o para otros de los países de la región, y hacerlo más amplio. Tuvimos éxitos, las declaraciones en las COP en conjunto a través de la iniciativa de CAS y de ICA organizando eso, fueron muy, muy importantes, tienen mucho contenido, marcan posición, y hemos tenido éxitos anteriores. Que la edición génica no sea considerado organismo genéticamente modificado fue un éxito importante más allá de la región porque involucró a otros países originadores. Tenemos que estar permanentemente con estas estrategias, adelantarnos como fue el caso de la edición génica, que salió de la agenda el problema, nos facilitará Unión Europea, y hay otros temas que están un poquitito más atrancados como low level presence, que también tenemos que manejarlo, baja presencia de genéticamente modificados para algunos mercados, que hoy Vietnam puede ser una traba complicada en muchos de estos temas, más allá de la discusión argentina sobre HB4, pero que los límites sean sí o no, y no tener low level presence hace que esa discusión sea más compleja en la Argentina para los tríos genéticamente modificados. Son todos los puntos que es una agenda que tiene que estar permanente. Argentina tiene una historia de llevar muy bien esta agenda y tiene continuidad ahora, y también incluso en otras administraciones con las que podamos tener más diferencias, ha tenido continuidad por lo bajo la agenda de este tipo de temas. Creo que tenemos que manejarla muy integradamente en Mercosur y ya digo, con todos los países generadores. Y dos frases más para ir redondeando. En mi opinión, y por algún trabajo que hicimos con la Fundación Adenauer el año pasado, yendo a Bruselas y algo en Alemania, estas herramientas de proteccionismo actuales tienen doble filo para Europa. O sea, porque tanto el reclamo nuestro como es el reclamo de los productores europeos, ¿no? Que llegó a tener impacto en las elecciones holandesas. No es lo mismo que Faftosa, no es lo mismo. Genéticamente modificado empieza un proceso, pero hoy Europa, el productor europeo está más levantado frente al Green Deal que el productor de los países originadores, pues nosotros tenemos otro mercado, tenemos China, tenemos... entonces es compleja la situación. Creo que hay muchas veces que el consumidor es una excusa. El consumidor europeo también sufrió en el marco del conflicto de la invasión rusa a Ucrania, más el Green Deal intensificado, más la posibilidad de reducción de rodeos en parte de Europa, una inflación en alimentos importante. Hay que trabajar estos temas porque me parece que es un poquitito más complejo que un proteccionismo directo. Y el productor europeo está tan afectado como nosotros. Y para ir cerrando, hay algunos principios de diplomacia, como decía, que tienen que ver con la ley nacional que sea respetada, y hay otros puntos que tenemos que ser firmes y pragmáticos.
el acuerdo Unión Europea-Mercosur no debería ser modificado por un protocolo adicional. Si es la única alternativa, juguemos con el protocolo adicional como se está haciendo, trabajémoslo, pero mantengamos la posición de que diplomáticamente es una posición que Europa no debería haber mantenido. Y es ese pragmatismo de decir el deber ser y lo que hago por el comercio. Y acá cierro con una idea que tiene que ver con esto del productor europeo reclamando, porque creo que uno de los impactos más complicados del Green Deal para nosotros, como región, ha sido esos productores europeos reclamando, porque es una de las trabas que tenemos para cerrar el acuerdo. Económicamente, no quiero hablar de Paraguay o Brasil, no lo conozco y creo que tiene un poquitito más de gravedad la 1115 que para nosotros, para Argentina, pero visto desde Argentina, la 1115 es un problema menor, como está hoy y mientras no avancen otros puntos. Pero no cerrar Unión Europea-Mercosur es una cosa de altísimo impacto para nuestra provincia en cítricos, para nuestra provincia en miel, para nuestra provincia en carnes. Cuando uno ve a los productores franceses marchando en París para que no entre la carne sudamericana con beneficios, y uno dice, la cuota, que bien lo planteó Uruguay como una crítica al acuerdo, pero el tamaño de la cuota acordada son 180 gramos de carne por consumidor europeo. O sea, la discusión del productor no pasa por 180 gramos de consumo por consumidor europeo, porque eso no altera el mercado. Creo que gran parte de la rebelión es que ellos no cumplan la norma que nos imponen a nosotros, o que se las compliquen. Entonces eso tiene dos puntos críticos: frenarnos en el avance del Acuerdo Unión Europea-Mercosur y trasladar a nosotros algunas imposiciones que no deberían tener tampoco los productores europeos. Creo que, sintetizando, estamos en el rumbo correcto, tenemos que seguir firmes con las posiciones con base científica, tenemos que seguir firmes con las posiciones diplomáticas. Si se cierran acuerdos, se cierran los acuerdos, los protocolos adicionales no corresponden, y si hay que usarlos, los usaremos y seguiremos en eso, pero tener posiciones claras en esto, defender el multilateralismo. Bueno, esto tiene implicancias generales, ir por una renovación de OMC, que es algo que hay países del mundo que ya lo están planteando y tendríamos que estar adhiriendo para ese lado, y siempre volver a recuperar el espíritu de Cairns, volver a recuperar el espíritu de países originadores. Mercosur es uno, si alguna ventaja de algún país, vayamos juntos igual. Mercosur es uno, CAS es lo que sigue, y hay muchos países originadores que, como decíamos en el tema de la edición génica y demás, fuimos con otros jugadores como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Hay que ir encontrando el jugador que nos acompañe en todas y ir siempre adelantados. Creo que los caminos están, las iniciativas están, todos tenemos muchas complejidades y muchos problemas, pero tiene que haber un grupo, un think tank en la diplomacia, en la ciencia y en la producción para estar trabajando esto permanentemente. Así que bueno, esa es la visión, y ojalá el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría en Argentina, y en Mercosur, ayude a avanzar en el acuerdo, porque desde nuestro punto de vista como país, creo, sin hacerme cargo de una responsabilidad que no me toca, pero como argentino y para nuestra provincia, Unión Europea-Mercosur es clave, y ojalá podamos avanzar en eso y en lo que significa para todos nuestros países en la apertura comercial. Así que bueno, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Bernaudo. Algunas consultas para hacerle al panel. El que quiera tomar la posta, simplemente toma el micrófono. Y hoy Marcos hablaba de algo que es fundamental, que es el tema de comunicación, en este sentido, ¿no? La comunicación es sumamente importante para instalar el agro en la agenda internacional, principalmente, más allá de lo que tiene que ver con la industria y demás. La consulta es, para el panel, para quien quiera tomar, es si hay estrategias en común tomadas entre el bloque o de manera individual cada uno de los países en materia de comunicación en ese sentido. Bueno, lo que hay es una voluntad de trabajar juntos, generar, tal como se mencionaba, estrategia, métrica, acuerdos y
y eso trasladarlo a los distintos públicos, ¿no es cierto? Los públicos son las contrapartes políticas y otras son la sociedad, ¿no es cierto? Ahí hay un elemento que en general nuestros sistemas productivos no han encontrado, al menos en Argentina, una buena forma de comunicar sus ventajas, comunicar que somos parte de la solución, no somos el problema. Bueno, esas cosas todavía es un pendiente, al menos en algunas de nuestras sociedades, ¿no? Y tal como mencionaba recién Willy, en algún sentido los productores europeos también están siendo afectados por esto, ¿no? Toda esta reacción que ha habido estos últimos meses, que nos ha afectado, porque en enero estábamos casi seguros de que se hacía el acuerdo con la Unión Europea. Empezaron a saltar estas manifestaciones, pero bueno, estábamos con Agustín en Berlín, justamente defendiendo el sistema argentino, y ahí había un movimiento de los productores afuera del lugar donde se hacía esta actividad. Había unas 300 personas, 25 tractores, y el objetivo era que le devuelvan el subsidio al gasoil, ¿sí? Estamos hablando de los supuestos ambientalistas, querían que le sigan subsidiando gasoil para seguir gastando gasoil, ¿no? Ahí hay una situación, ¿no?, de cortocircuito, ¿no?, entre los discursos de lo que estaban adentro de la sala y lo que estaba pasando afuera, ¿no? Pero bueno, en temas de comunicación creo que es un pendiente a nivel nacional y no sé, supongo que también regional. Estou pensando acá, a ICA pode ser juntamente com o CAS, promotor desta coisa, juntamente com o CNA, com sociedades rurais de Argentina, de Uruguai, de Paraguai, CNA em Brasília. Enfim, pensar em alguma coisa, falando de nossos processos produtivos acá, que são distintos do processo produtivo do hemisfério norte. Bien. ¿Alguien más quiere seguir? Si no, pasamos a otra consulta, y en este caso es una cuestión más técnica, las medidas de trazabilidad y certificación que se están implementando para garantizar la calidad y también la sostenibilidad, en este caso de los productos exportados a Europa. ¿Cómo se garantizan? Y Fernando mencionó en algunas partes de las imágenes algo de esto. ¿Cómo se hace esto de poder certificar una carne que está llegando en pocos días a Europa para que sea analizada, para que sea aprobada en realidad? ¿A través de qué? ¿Cuáles son los pasos y quiénes están involucrados en esto? Por ejemplo, lo que hace la resolución 1115. Bueno, yo comento, pero en realidad la respuesta debería darla el sistema a través del cual se garantizó, porque esto, en definitiva termina siendo un acuerdo entre privados, entre el exportador argentino y el importador de la Unión Europea, que es el sujeto de derecho, es quien tiene la responsabilidad de la diligencia debida, es sobre el cual cae la normativa de la Unión Europea. Desde nuestros países se hace lo posible para garantizarle a ese importador de que el producto viene libre de deforestación para ganar su confianza y que nos siga comprando, digámoslo, de alguna manera. En este caso, carne y los embarques de soja fueron a través del sistema AVISEC y se basan en imagen satelital y trazabilidad a través de documentos, como les contaba, RENSPA y Carta Deporte. Lo que se está trabajando es para que, son sistemas de carga voluntaria hasta el momento. Lo que trabajaremos es en el marco del marco regulatorio que vamos a definir, cómo ponemos esa información, siempre que haya autorización por parte del productor, a disposición de una manera fácil para los sistemas de certificación, para evitar la carga manual y que eso pueda llevar a errores en el proceso. Pero en definitiva, ese es el sistema. Una más y ya los dejamos libres porque tienen una agenda bastante importante. Me voy para el lado de Paraguay. Hablaba en este caso de las regulaciones para exportar y que por ahí se chocan con lo que tiene que ver con la legislación local. ¿Cuál es la importancia y cuáles son esos choques que puede tener con la legislación local? Bueno, simplemente con respecto a la pregunta anterior, una precisión técnica.
Europa no pide trazabilidad en el caso de la 1115. La trazabilidad incluye, por ejemplo, cuestiones sanitarias, que también son muy importantes, pero que no forman parte. En realidad lo que Europa pide es una certificación de origen, de que tal área esté sin deforestación. Entonces, simplemente la precisión técnica. Y con respecto a los choques, en la evaluación de riesgo que tiene la 1115, tiene consideraciones como, por ejemplo, denuncias de comunidades indígenas, violaciones de derechos humanos que no pasan por el sistema normativo judicial del país, sino que puede ser una ONG que denuncia. De hecho, a Paraguay le llegó a pasar eso con el cuero. Una ONG denunció a una empresa que supuestamente estaba vulnerando derechos de comunidades indígenas, y eso le costó en algún momento sus exportaciones. Eso fue puntual, pero aquí puede ser general y no pasa por el sistema normativo, sino que es simplemente que alguien denuncie, que eso llegue y que el exportador decida, el importador en este caso decida, o las autoridades en Europa decidan o multar o confiscar la carga. O sea, te enviaste un contenedor o un barco de soja, a mitad de camino viene una denuncia y se te confisca tu carga. Entonces ese es el tipo de peligros a los cuales no nos gustaría estar expuestos. Y hay otra consideración, que es el Consejo de Expertos Europeo. Entonces, un experto europeo, respetamos, pero ¿qué sabrá un experto europeo al otro lado del océano sobre lo que nosotros estamos viviendo acá? ¿Qué autoridad tienen ellos como para dirimir y decidir cuestiones que son internas nuestras? Entonces, a eso nos referíamos con los choques. Permitime agregar que hay que mencionar también de que la Unión Europea está retrasada en la implementación del reglamento. Esto también es una realidad y se lo hemos marcado los países del CAS. En el caso de la evaluación de riesgo, ya se retrasó la evaluación de riesgo y saldremos todos con riesgo estándar, al menos durante el año que viene, y después hay muchas dudas en relación a la implementación. De hecho, de los primeros embarques de soja certificada que salieron de la Argentina, perdieron la trazabilidad en puerto destino. Entonces todavía hay muchas dudas, y que estamos manifestándole en todas las instancias a la Unión Europea, señalando de que incluso en la adaptación nuestros países van más rápido que los propios europeos en la implementación de la normativa, y eso es algo que nos preocupa. Bien. Una última consulta. ¿Este tipo de reglamentación de mayores exigencias pueden llegar a traer un mayor valor agregado también para los productos que se exporten? ¿Se puede negociar de esa manera o es difícil pensarlo? Bueno, riesgo. Bueno, en definitiva, no sé si en el caso de esta normativa, pero nuestra visión es que sobre la base de la nueva demanda de los consumidores y los atributos que tienen nuestros sistemas, podemos capturar mayor valor en la diferenciación de atributos de sostenibilidad ambiental en este caso. Y creemos que ese va a ser un valor en el mercado, y que el mercado va a ir hacia la retribución sobre la base de las demandas de los consumidores, a la retribución por la diferenciación en estos atributos. Después el mercado será el que mande y el que determina. Sí. Bueno, me permití ahí una acotación. Y esto se lo viene estudiando hace mucho tiempo. Hay 4 drivers o 4 factores que le importa al consumidor global hoy al momento de decidir un producto para comprarlo o adquirirlo. Lo primero siempre es precio. Sigue siendo el precio el primer factor. El segundo factor es la inocuidad del alimento. O sea, voy a pagar más si el alimento es inocuo. El tercer factor es la versatilidad del producto. ¿Qué tanto me sirve este producto? Y el cuarto lugar es la sostenibilidad y el bienestar animal. Entonces, lo que ha pasado todavía en el mercado es que uno realiza todos esos procesos, pero si al final no llega con el precio que está dispuesto a pagar el consumidor, no compra.
Y ese es un problema. Entonces, en puridad, siempre que se hablan de procesos de certificación, no se habla de precio, sino que se habla de imagen, y que eso podría en algún momento repercutir en el precio, pero no hay ninguna garantía de que eso genere mayores precios. Muy bien, ahora sí, los dejamos en libertad. Por ahí les hice algunas preguntas incómodas, sepan disculpar. Sí, no se me vayan, por favor, porque se les va a hacer una entrega de un presente en esta oportunidad. El ministro Fernando Matos le va a hacer entrega de un presente al secretario Vilela. Por aquí al costado los invitamos. O suben. ¿Suben? Suben. Bárbaro. El ministro Matos de la República Oriental del Uruguay hace entrega de este recordatorio al ingeniero Vilela. Ahora alguien va a tener que invitar a alguien acá. Muchísimas gracias. El señor José Steimer va a hacer entrega también de un recordatorio al señor Marcos Medina. Allá en la punta, Marcos Medina. También. Invitamos a continuación al señor Jorge Rodríguez para hacer entrega también de... Viene por aquí, muy bien. Al ingeniero Bernaudo, también de un presente. Y las promesas de asado son cruzadas, es importante. Que no quede en la vitrina. Invitamos al señor Carlos Castagnani también a hacer entrega de un presente. Agustín Tejeda. Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. La foto de rigor. Y dice, mirá vos el dato, al señor Guzmán Telechea, que va a hacer entrega al moderador, o sea que vengo a ser yo, gracias. Yo quiero pedir nuevamente un aplauso para todos estos disertantes, para el señor Camargo, para Marcos Medina, para el ingeniero Vilela también, para Agustín, para Guillermo, todos acá le dicen Willy, a mí no me da decirle Willy porque no tengo la confianza, pero la gran mayoría lo conoce como Willy desde hace muchísimos años. Vamos a hacer una breve pausa. Después tenemos un anuncio importante para hacer. Si nos espera el ingeniero Vilela, tenemos que no se vaya el ingeniero Vilela porque vamos a hacer un anuncio sumamente importante para Argentina y para Uruguay. Así que 10-15 minutos y ya volvemos. Quédense por allí nomás.